Estaba pensando que la idea de promesa, como también la acción de prometer en el mundo de hoy no goza de muy buena prensa. Y esto se debe a que los seres humanos debemos admitir de que no somos muy buenos en esto de cumplir las promesas que hacemos. Mientras preparaba este mensaje, pensaba que los argentinos podemos hacer un libro de varios tomos con frases de políticos que prometieron cosas, sin importar el color político, los tiene de todo tipo, y que esas promesas quedaron en el tintero. Y no vamos a andar haciendo alusiones a frases para no herir susceptibilidades, pero todos las recordamos, frases famosas de promesas incumplidas. Pero en el ámbito doméstico también es triste reconocer de que si hiciéramos alguna especie de encuesta entre los que estamos aquí, más de uno de nosotros puede recordar, y eso que sucedió a lo mejor cuando éramos muy chicos, alguna promesa que nos hizo nuestro papá, nuestra mamá, y que no nos lo han cumplido. Y poniendo la cosa del otro lado, también debemos reconocer de que si le preguntáramos a nuestros hijos, seguramente ellos recordarían alguna promesa que ellos nos hicieron, pero que no nos cumplieron. Entonces, vivimos rodeados de personas que no somos muy buenos cumplidores de promesas. Por eso la promesa no tiene buena prensa. Pero todo cambia. Es otra cosa cuando el que hace la promesa es Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, se lo refiere a Dios de esta manera. Dios siempre cumple sus promesas. Otras versiones dicen, Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él, el que cumple sus promesas, es quien lo llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios siempre, a diferencia nuestra, cumple sus promesas. Algún escritor cristiano lo dijo con estas palabras: lo que Dios ha hablado con su boca puede efectivamente llevarlo a cabo con su mano. Lo que Él ha expresado de su corazón, Él puede cumplirlo porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero permítame ir un poco más allá y un poco más profundo al referirme a la relación entre Dios y las promesas, o nuestro Dios y la acción de prometer. Porque cuando Dios le ha hablado al hombre en el pasado, le sigue hablando en el presente, nos habla a nosotros hoy en día, y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga, sus palabras a menudo tienen forma de promesas. Muchas de las palabras que Dios tiene, que tenemos de Dios en su palabra, muchas de ellas tienen forma de promesa. Por ejemplo, si vamos al primer libro de la Biblia, vamos al capítulo 3 de Génesis. Ustedes recuerdan el capítulo que registra la caída del hombre. Ustedes llegan al versículo 17 y 18, donde dice: al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol de que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Versículo 18. La tierra te dará espinos, cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Les guste o no, son todas promesas. A nadie le gustaría recibir estas promesas. Pero son promesas al fin, de cosas negativas. Consecuencia de nuestro error, pero fíjense que la mayoría de los verbos que están leyendo están en el futuro, y las promesas siempre se proyectan hacia el futuro. Alguna vez me enseñaron, vos como padre siempre tenés que cumplirle todo a tus hijos.
Las promesas y las amenazas, las dos cosas. Así tus hijos te van a creer. Dios no tiene ese problema. Dios cumple todo tipo de promesas. Esto es una promesa. Ahora, si ustedes prestan atención a Génesis 12, donde para muchos comienza el plan de salvación de Dios para toda la humanidad con la elección de Abraham, dice, versículo 1 al 3, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primera promesa, te voy a mostrar una tierra, tenés que salir, pero quédate tranquilo que algo te voy a mostrar. Yo haré de ti una nación grande, segunda promesa. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y seguimos leyendo promesas de Dios que otra vez está haciendo al hombre. Ahora, si nuestras Biblias son el registro de las palabras de Dios y la mayor parte de ellas son promesas, es porque a Dios le gusta comunicarse con nosotros por medio de promesas. Le gusta prometernos cosas. Aunque a nosotros no nos gusten que nos prometan cosas, porque muchas veces en el ámbito humano lo han hecho y lo han cumplido, a Dios le encanta prometer, porque le encanta cumplir sus promesas. El famoso evangelista Charles Finney, en el siglo XIX, hablando de las promesas de Dios, escribió lo siguiente: yo puedo ir de una punta a la otra de la Biblia y encontrar una variedad asombrosa de textos que son aplicables como promesas, lo suficiente como para demostrar que en toda circunstancia en que un hijo de Dios se encuentre, Dios ha provisto en la Biblia alguna promesa, sea general o particular, la cual puede aplicarse y que encaja precisamente con ese caso. No vamos a decir, como dijeron algunos, hay 365 promesas para cada uno de los días del año, porque hay más de 365 promesas. Porque la promesa de Dios no es una por día. La promesa de Dios es para distintas situaciones. Y vos podés tener distintas y varias situaciones en un mismo día. Para cada uno de esos momentos, Dios tiene una promesa. Dicho en otras palabras, cualquiera sea el tipo de situación, problema, dificultad por la que estemos pasando, si oramos y leemos con atención la palabra de Dios, repito, porque esto no se cae de los árboles cuando vamos por la vereda, si oramos y leemos con detenimiento, con atención la palabra de Dios, seguramente vamos a recibir algún tipo de promesa para el tiempo que hoy estamos viviendo. Ahora, la pregunta que nos puede surgir ahora es: ¿por qué es esto así? ¿Por qué Dios habla tanto a través de promesas? ¿Por qué Dios se la pasa prometiendo tantas cosas? Podría decir algo. Y acá nos vamos a sumergir en algo un poquito más profundo, en esta relación entre Dios y las promesas. Y para decir que en la sabiduría y en la soberanía de Dios, Él ha decidido actuar en nuestras vidas en base a tres elementos espirituales. Los tres se relacionan entre sí, son interdependientes, y si me permiten la expresión, a mi entender, usando un término eléctrico, constituyen el circuito del poder de Dios. ¿Cuáles son esos tres elementos? Esos tres elementos son justamente las promesas de Dios, el segundo elemento es la fe en Dios y el tercer elemento es la oración. Promesas, fe y oración. Los tres elementos se conectan y dependen uno de otro para formar esta especie de circuito del poder de Dios. O dicho de otra manera, si querés experimentar el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida, no lo vas a poder hacer ajeno a sus promesas, a la fe en Él y a la oración a Él. Vamos
por el primero de estos elementos, la promesa de Dios, que ¿saben qué hace? Produce en nosotros fe en Dios. Y esto lo decimos porque muchos pasajes de la palabra de Dios lo aseguran. Romanos 10:17 dice sencillamente que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios produce fe. En Hebreos 11 ustedes tienen una definición, dos definiciones de fe. Una está en Hebreos 11:1, la otra está en Hebreos 11:6, pero la más conocida es la versión del versículo 1, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Esta definición de fe define a la fe con dos frases, con dos proposiciones, dos mitades de una oración. La primera de ellas dice que fe es la certeza de lo que se espera. Y uno se pone a pensar, si fe es la certeza de lo que se espera, ¿qué espero yo como cristiano de Dios? Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 11, se van a dar cuenta que muchos de los hombres de fe y mujeres de fe de los que hablan esperaban justamente el cumplimiento de promesas. O sea que en parte de la definición de fe está implícita la idea de promesa. Porque fe me dice que es la convicción, la versión Reina Valera antigua decía la sustancia de lo que se espera, ¿sí? Para algunos esa palabra que se traduce certeza era el título de propiedad de algo. O sea, usted no tenía la propiedad, pero tenía el título de propiedad. O sea, sabía que tenía lo que se le había prometido. Entonces, vemos esta íntima relación entre fe y promesa a partir del hecho de que lo que se nos dice primeramente de fe es algo en relación con la acción de Dios de prometer. Entonces, no podemos separar el concepto de fe del concepto de promesa. Y entonces, cada vez que necesitamos alimentar nuestra fe, potenciar nuestra fe, no lo podemos hacer ajeno a las promesas de Dios. Lo voy a decir con más detalle. Por el Espíritu Santo de Dios, esa palabra de Dios en forma de promesa tiene la capacidad de producir fe en nosotros. Pero aunque suene obvio esto que ahora voy a decir, para que una promesa de Dios produzca fe, debemos, repito, leer atentamente la palabra de Dios donde están esas promesas. O, como han dicho muchos hombres de Dios, memorizar las promesas. De tal manera que en el momento clave, el Espíritu de Dios trae a mi corazón lo que estaba en mi cabeza. Y lo último por ahora que quiero aclararles sobre las promesas de Dios es que en general hay dos grandes tipos de promesas en la Biblia. Están las promesas generales que se aplican a todas las personas en distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice si pido trabajo, si pido salud, si pido por un ser. No, acá dice todo lo que pido. O sea que es una promesa general en relación con la oración. Por lo tanto, si me pongo a orar y dudo de esto, no estoy orando como Dios quiere. Pero puede suceder, y este es el caso que me ha pasado en más de un momento de mi vida, que el Espíritu Santo tome una promesa de la palabra de Dios y se la traiga en el momento justo a su vida. De tal manera que esa promesa aparece, si me permiten la figura, como si estuviera subrayada en la palabra de Dios con fosforescente. Y aunque es una promesa que siempre ha estado ahí, en ese momento de dificultad, de desafío, de prueba, el Espíritu toma esa promesa y Dios nos habla específicamente a nuestra situación a través de esa promesa. Por eso, si usted agarra mi Biblia, por ejemplo, la que yo uso para leer, va a encontrar que en algunos pasajes está subrayada una promesa y al lado dice 10 del 8 del 2000 tanto.
¿Por qué? Porque en ese día el Señor esa promesa la usó para hablarme a mí y aumentarme la fe o direccionarme de alguna manera. Entonces, hay una íntima relación entre las promesas que Dios hace y mi fe, de tal manera que la Biblia me dice que la promesa, que es palabra de Dios, puede producir fe en mi ser interior. Ahora, acá no termina el circuito, porque esa fe que nos lleva, nos mueve a su vez a la oración. Esa fe que me produjo la promesa me va a llevar después a la oración. Queridos hermanos, un parámetro clave para nuestra vida de fe, para saber si usted tiene mucha o poca fe, es su vida de oración. Es directamente proporcional la vida de oración a la fe. Dicho matemáticamente, si usted tiene poca vida de oración, no pretenda decir que tiene mucha fe. Si usted tiene mucha vida de oración, usted tiene mucha fe. Porque no lo inventé yo, lo dice la Biblia, lo muestra la claridad de la Biblia, que mi fe se va a demostrar con el tiempo que paso de rodillas por algo. Cada cosa que usted emprenda en la obra del Señor, el éxito de eso va a depender del tiempo que usted esté orando por eso. Entonces es importante entender que esa fe que me produjo la promesa de Dios me va automáticamente a impulsar a la oración. ¿Ustedes recuerdan ese incidente? Estaba Jesús en el monte de la Transfiguración, ahí con algunos de sus discípulos, y abajo el resto la estaba pasando bastante mal, con gente que casi los quería golpear porque habían traído un muchacho con un espíritu inmundo y los discípulos no estaban pudiéndolo expulsar. Baja Jesús, los saca del papelón a sus discípulos, libera al muchacho endemoniado y los discípulos, diría alguien Cayetano, no le dijeron nada, se hicieron los distraídos. Y cuando estuvieron en la casa a solas, cuando nadie los escuchaba, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos expulsar ese demonio? Y dice Mateo 17:20, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ti. No sería nada imposible. Ahora, la enseñanza básica que nos hemos pasado por alto, yo por lo menos muchas veces cuando analizaba este pasaje, es que lo que se sobreentiende de las palabras de Jesús es: fe es equivalente a oración. Ustedes no tuvieron fe, ¿saben por qué? Porque por esto no oraron. Si hubieran orado, hubieran tenido éxito. Es fácil la ecuación. Poca fe, poca oración. Mucha fe, mucha vida de oración. Por eso nos estamos animando los últimos jueves, porque vemos que hay más hermanos que están viniendo a orar. ¿Por qué? Porque están creyendo que hay poder en venir a orar juntos por algo y en persistir en la oración. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, y nosotros pensamos en levantar un geriátrico, ir a atender a una persona enferma, también, pero la oración también es una obra. Mostrame tu fe, quiero verte orar. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cómo lo medís? ¿En horas? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Sí? Entonces, este circuito del poder de Dios, de la promesa viene la fe, pero la fe automáticamente nos lleva a la oración. Ahora, ¿qué tipo de oración? Y es una oración para pedirle a Dios que se haga realidad en nuestras vidas lo que dice la promesa. Y ahí se empieza a cerrar el circuito. La promesa me produce fe, la fe me lleva a orar. ¿Y qué oro, Señor? Lo que me prometiste, quiero verlo hecho realidad. Fíjense lo que dice el Salmo 119, versículos 49 y 50. Recuerda las promesas que me hiciste, le decía el salmista a Dios.
Por las dudas, te recuerdo, dice David, que el otro día, hace un par de años, me prometiste tal cosa. No es que Dios esté desmemoriado. Menos mal, me hiciste acordar. No, el recordarle a Dios las promesas es el verbo que se usa para cerrar el circuito del poder de Dios. ¿Cuál es esto? Señor, vos me prometiste esto, sea hecha tu voluntad en eso. Y acá dice el salmista, recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Cuando el pueblo de Dios ora a Dios pidiéndole que cumpla una promesa dada, se completa el circuito del poder de Dios, haciéndose realidad su promesa. Hay varios ejemplos, por ejemplo en Daniel 9, si ustedes quieren después en sus casas, ahora acá no, hay un ejemplo de cómo Daniel le recordó a Dios la promesa que había dado hace unos cuantos años atrás, 70 casi, al profeta Jeremías, y en base a esa promesa pidió por la restauración de Israel. Pero hay otro ejemplo, que es el que les quiero compartir en 2 Samuel 7. Natán venía de decirle a David de que Dios le había confirmado a él en el trono y que a partir de él iba a comenzar una descendencia real que iba a llegar al mismo Mesías. Pero después que termina de decirle eso está en 2 Samuel, si quieren lo repasamos, capítulo 7, versículo 11, segunda parte, son más palabras, pero yo lo he resumido en lo más sustancioso. Dice, te libraré de todos tus enemigos y seré yo quien te construye una casa, hablando de casa real, ¿no? Porque cuando tú mueras, versículo 12 de 2 Samuel 7, yo pondré a uno de tus hijos en tu trono y haré que su reino sea fuerte. Versículo 16, tu dinastía y tu reino gozarán de mi favor, de modo que tu trono será establecido para siempre. Tremendas palabras de Dios para David por medio del profeta Natán. ¿Qué hizo David cuando se fue Natán? 2 Samuel 7:25. No sé si lo hizo a los 10 minutos, no sé si lo hizo al otro día cuando se acordó, no sé cuándo lo hizo, pero fíjense lo que hizo David. 7:25 de 2 Samuel. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo con una promesa que durará para siempre. Vos lo prometiste, yo te pido ahora que lo hagas realidad. Esa promesa. Es sencillo. Y ahí comienza a obrar el poder de Dios, haciendo realidad en mi vida, en la vida de mi familia, la promesa que Él me ha dado. Dios tiene un circuito de poder. Ese circuito de poder nace en la palabra inspirada de Dios. Muchas de esas palabras son en forma de promesas. Promesas que nos dirigen, que nos alientan en determinados momentos o circunstancias de nuestras vidas. Tales promesas van a producir fe, pero una fe que me va a llevar a orar en fe a Dios. Y cuando yo oro a Dios, lo que voy a pedirle es que Él cumpla lo que me ha prometido. Yo realmente desconozco la realidad íntima de cada uno de ustedes. Cómo ustedes hoy han venido a la casa del Señor. Físicamente los puedo ver bien, pero en el interior de ustedes hay cosas que solamente Dios puede ver en esta mañana. Hay situaciones, hay conflictos, hay problemas. Hay situaciones que solamente usted y quizás alguien muy cercano a usted y Dios sabe. Pero yo he orado por un final distinto para este mensaje. La idea es llevar a la práctica lo que hemos estado predicando. Y yo los voy a animar a algo. Los voy a animar por un momento a cerrar sus ojos y a tener una actitud de oración. Hay muchas promesas de Dios en su palabra. Muchas. Estaríamos
días enteros quizá leyéndolas. Pero yo he seleccionado en oración algunas. Y lo que yo voy a desafiarlos es a que si hay alguna de estas promesas que ustedes entienden que es para su vida, usted pueda ponerse de pie y pedirle al Señor, abrazarlo. Señor, esa promesa es para mí. Quizás ninguna de las que diga es para usted y usted en esta semana va a encontrar otra promesa de Dios. Pero me gustaría poder ministrarle palabra de Dios que bendiga su vida, que le dé aliento, que le dé dirección en este momento especial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti ahora el protagonismo de este momento. Enseñoréate, Padre, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, de este lugar y de cada vida. Señor, tú eres Dios y tú eres el Dios que todo lo ves. Y tú estás queriendo hablar a mis hermanos y hermanas según su situación. Sé que hay promesas tuyas para sus vidas. Y Padre, si alguna de estas promesas son para la situación que están viviendo, te pido que tú se los muestres. No solamente para poder identificar esa promesa, Padre, sino también para orar de aquí en adelante, pidiendo por esa promesa para que se haga realidad en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Los invito a seguir con sus ojos inclinados. Y la primera promesa fundamental que quiero leer antes que cualquier otra es la que aparece ahí en Romanos 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguien necesita invitar a que Jesús entre a su vida, perdone sus pecados y traiga nueva vida, esta promesa es para tu vida. Si querías invitar a Jesús a entrar a tu vida, déjame guiarte brevemente con estas palabras. Si querés, puedes repetir conmigo: Señor Dios, en esta hora reconozco mis pecados, mis errores. Te pido perdón y confieso que Jesús es Dios y lo acepto como mi Salvador, como quien murió y resucitó en mi lugar por mis pecados. Oro en el nombre de Jesús. Seguimos con nuestra cabeza inclinada y presten atención a las siguientes promesas. Y si hay alguna que vos entendés que es promesa de Dios para tu vida en este tiempo, yo te animo a ponerte de pie. Salmo 32:8 dice: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Segunda promesa, Isaías 59:21. El Señor ha dicho: este será el pacto que haré con ellos. Mi espíritu está sobre ti y desde ahora y para siempre las palabras que puse en tu boca nunca se apartarán de tus labios, ni de los labios de tus hijos, ni de los labios de tus nietos. Isaías 59:21. Isaías 54:17. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Salmo 91, 9 y 10.
por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Salmo 91, 9 y 10. Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en el Señor son semejantes al monte Sión, que jamás se mueve, que siempre está en su lugar. Son también semejantes a Jerusalén, que está rodeada de montes. La protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Y última promesa. Salmo 118, 17. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. No voy a morir, sino voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Padre, gracias por cada una de estas promesas. Señor, gracias porque son fundamento para nuestra fe. Gracias porque eres un Dios que cumple tus promesas. Y gracias porque tu fidelidad no solamente nos produce fe, sino que nos lleva a orar pidiéndote, Señor, cumple tu promesa dada. Padre, cumple las promesas que estás dando a la vida de cada uno de mis hijos e hijas, de tus hijos e hijas que se han puesto de pie delante de ti, Señor. Ellos te están creyendo a ti. Manifiéstate en base a estas promesas. Y Señor, trae al resto de tu iglesia el poder ver en tu palabra esas promesas que son fundamento, que son dirección para nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, porque eres un Dios que cumple tus promesas. Señor, si hay alguna persona en este lugar que ha hecho esa oración de fe para invitarle a entrar a su corazón, dale esa convicción de que ha sido perdonado por ti y de que ahora es tu hijo, tu hija. Oramos en el nombre de Jesús.